Bueno, como viste en el título, en este video te voy a mostrar la manera definitiva de hablarle a un agente de inteligencia artificial. Ya he hecho bastantes proyectos dentro de N8N usando estos agentes de IA y quiero mostrarte las estructuras que estoy utilizando porque la mayoría de los errores que puedes tener dentro de esta plataforma son a partir de un prompt. Y dentro de la comunidad me han preguntado mucho por qué tengo este error en la tool, por qué no se activa, por qué no me funciona el prompt. Así que quiero hacer un video para ellos, que por acá te dejo el link a la comunidad de WhatsApp. Y que seguramente vos estás aprendiendo sobre IA o estás con esos primeros pasos, seguramente también tengas esas dudas de cómo hablarle o cuál es el mejor prompt para que no dé ningún tipo de error. Y antes de pasar a la explicación, me presento, mi nombre es Agustín González y junto con mi negocio Envision nos dedicamos a implementar soluciones de inteligencia artificial dentro de empresas. Así que si estás buscando una solución o estás buscando una consultoría para implementar vos mismo esa solución de IA, agenda conmigo una llamada 1 a 1 acá abajo que vamos a ver de qué manera te podemos ayudar y de qué manera podemos llevar a cabo la solución que estás buscando. Así que habiendo dicho la introducción, acá tenemos dos opciones de prompt las cuales he usado y también te voy a mostrar la estructura y te voy a compartir y te voy a dejar acá abajo las estructuras de cada uno. ¿Okay? Primero vamos a pasar a explicar la opción 1, que es un rol. Siempre el rol es algo breve, el cual a un rol le agregamos un emotional prompting, ¿bien? Que jugamos junto con el prompt con un par de emociones que ahora te voy a mostrar cuál es la que suelo utilizar. Unas tareas, ¿bien? Donde acá en tareas le vamos a decir qué tools se deben activar. Luego tenemos las especificaciones, más que nada para hablarle, de qué manera hablarle o comunicarse con el usuario y qué tono deben usar la IA, como también algún tipo de cosas extra como pasa tal cosa, manda el correo. Acá el contexto del negocio, para que entienda qué negocio está representando, qué es lo que se dedica. Una serie de preguntas y respuestas para que sepa contestarlo. Acá está bueno si no hace una pregunta en específico, lo metemos dentro del ejemplo. Y luego por último las notas, esto es súper importante. ¿Por qué ponemos unas notas? Bueno, esto es básico, seguramente si tendrás unos conceptos base de prompt, sabrás que las notas se ponen en caso que toda esta parte no funcione algo, se pone en notas. ¿Por qué se pone en notas? Bueno, hay algo que se llama perdido en el medio, en el cual siempre nuestra agente de IA va a tener más en cuenta las primeras partes, como pueden ser esto, y principalmente lo último, que es la parte de notas. Y hay una parte acá en el medio que lo tiene en cuenta obviamente, pero no tanto como tanto el principio como también el final. ¿Ok? Por eso se llama perdido en el medio, que es justamente esta zona. En las notas vamos a agregar todo. Por ejemplo, siempre activa esta tool o únicamente cuando pasa esto activa esta tool. Y esta es la opción 1. Al final del video te voy a dar unos tips para que tengas en cuenta en caso que ninguna de estas dos opciones te esté funcionando. Ya te voy a pasar a dar unos tips. Pero vamos a ver primero un ejemplo base de cómo funciona esto de la opción 1. Y como vemos, acá tenemos un prompt asistente de productos. Bien. Tenemos acá el rol, eres Pepito, un asesor comercial de negocio con más de 10 años de experiencia ayudando a clientes. Acá es lo que yo te digo del emotional prompting. Tu rol es extremadamente importante. Si haces bien tu tarea, recibirás $2000, pero si lo haces mal, me despedirán y no podré sostener a mi familia. Esta simple cosa, no sé cómo te cambia a la hora de hacer un prompt. Tenemos también, que esto no lo agregué acá, pero lo suelo poner justamente en esta parte después del rol, que es el estilo de comunicación. Bien, usa un léxico mexicano, amigable y amable. De esta manera harás la conversación más humana y relajada. Utilizando palabras como chido o está de poca, por ejemplo, está chida tu elección. No sé, cosas, viste, que use ese tipo de tonalidad. Luego tenemos la tarea, donde en tareas tenemos asistir a las personas brindándole información precisa y relevante sobre negocio. Esto incluye, y acá ponemos una serie de paso a paso. Fíjate que a diferencia de lo que vamos a ver luego, en este paso a paso tenemos las tools. Por ejemplo, una vez que tenga los productos que tiene el usuario y mínimamente la población donde se encuentra, debes activar la herramienta productos. ¿Ok? En este caso lo vamos a poner en tarea. Bien. En el próximo paso lo vamos a poner esta parte en especificaciones. También lo que tenemos acá con un H1 es categorías y subcategorías de productos. Esto es súper importante para que tenga bien en cuenta cuáles son las categorías y las subcategorías. Tenemos también los costos de embarque. Tenemos también la respuesta de cotización. Y acá vienen las famosas especificaciones. Después, en un H2 tenemos las categorías y subcategorías de productos. Ok, bien, dentro de tarea esto. Tenemos los costos de embarque. Ok,
a la hora de enviar envíos y más, cuáles son los costos, la respuesta de cotización y luego con un H1 tenemos especificaciones. Esto es súper importante que sepas. Nosotros tenemos tres tipos, ¿bien? Lo que es H1, que se hace con un solo hashtag, son así, y pones hashtag rol y esto tiene un H1. Luego, dentro del rol, por ejemplo, podemos tener un H2, que se hace con dos hashtags. Y acá puede ser, por ejemplo, no sé, funciones. Funciones. Y luego tenemos un H3. ¿Ok? Pensalo como una cajita. ¿Bien? Que tenemos esta cajita principal que es el H1. Dentro de esa cajita incluye el H2. Y dentro de la cajita del H2 incluye el H3. Esto es importante que lo entiendas a la hora de promptear. Y que si no tenés esto base, te recomiendo por acá el video que hice uno anterior de Prompt Engineering. Pero obviamente no era con esta nueva estructura que estoy usando para los agentes de IA. Volviendo al caso, un H1 que es especificaciones, otro H1 que es contexto y un último H1 que es notas. Es decir, todo lo que yo te estoy mostrando acá siempre van a ser H1, ¿ok? Que son como las cajitas más importantes dentro de esto y la cual va a tener más importancia. Después el H2 está dentro de cualquiera de estas que estén acá mencionadas. Y luego un H3 va a estar dentro de la cajita del H2. Y ya con esto tenemos la primera opción. ¿Cómo es la primera parte? Si ves y nos damos cuenta, sí, obviamente tenemos acá los H1, pero también tenemos otros H2 que son súper importantes, como las categorías y subcategoría de productos, cómo van a ser los costos de envío, cómo tiene que ser la respuesta de cotización. Y acá te voy a dar un tip súper importante. Si vos ves que, por ejemplo, la respuesta de cotización no lo hace bien, ¿ok? Y vos se lo pones en notas que lo haga de esa manera, etcétera, lo vas a poner como un H1, ¿ok? Algo importante dentro de promptear es que vayas probando distintas opciones. Ponelo como un H1 acá. Si no funciona, ponelo como un H1 y medio lo último, para que lo que dijimos de perdido en el medio. Y si no funciona, fíjate la manera de promptearlo, ya sea o incluyéndolo en notas o incluyéndolo acá en la parte de tareas. Es decir, siempre hay una manera para que eso en específico funcione. Lo único que tenés que ir iterando es la manera de promptear, la manera en cuanto a dónde está ubicado dentro de todo el prompt y también en qué importancia tiene. Es decir, si es un H1, si es un H2, si es un H3. Esto es súper importante. Y este tip es clave a la hora que vayas probando, iterando. Te van a dar muchos errores. Yo lo que hago casi siempre es meter todo en notas. Pero si eso no funciona, voy iterando con este tip que te dije. Y luego ahora tenemos el famoso opción 2. Que esto es la última que estuve probando, la opción 2, como es la versión nueva. Vamos a poner versión N de nueva. Que es el rol, es el estilo de comunicación, es la tarea. Y vos, si notas algo, la tarea esta es mucho más chiquito que esta tarea. A comparación de especificaciones, que es mucho más grande que las especificaciones acá. Esto de los colores y el grosor de cada uno de los rectángulos te lo puse principalmente para que cuánto de largo es ese H1 en específico. ¿Ok? Luego tenemos la parte de ejemplo, desapareció contexto. ¿Qué pasó acá? Que sacamos uno, o sea, agregamos estilo de comunicación y sacamos uno. Y luego tenemos la parte de notas. Y a veces lo que hago dentro de especificaciones con un H2, es decir, dentro de la cajita de especificaciones, pongo una parte de comportamiento, que esto me ayuda mucho a la hora de cómo se comunica el agente de IA. Y vamos ahora con este tipo de agente, con esta nueva versión que estoy usando. Acá le vamos a dar mucho más en detalle. Sos Pepito, el asistente de negocio, con más de 10 años de experiencia guiando a personas, etc. Tu rol es extremadamente importante, por eso si haces bien tu tarea, el mismo prompt, emotional prompting, lo mismo. Acá, en este caso, es mucho más argentinizado. Usa un voceo argentino, amigable y amable para hacer la conversación más relajada. Utilizando palabras como tenés o querés. Por ejemplo, ¿querés saber más sobre el proyecto Reconquista? Si no, lo que usaba mucho era quieres o tienes. Y un tip súper importante es, ¿vos querés que hable con un argentino? Bueno, estructurale y promptealo como un argentino. Por ejemplo, en caso que seas de otro país, te pongo un poco de contexto. En vez de poner eres, en Argentina usamos el sos. ¿Okay?
En vez de poner tienes, usamos el tenés. Y eso es importante que vos lo tengas en cuenta en todo el prompt. ¿Ves? Acá de vuelta vuelvo a usar el sos. Principalmente porque esto es súper importante a la hora de que lo tengan en cuenta dentro de sus instrucciones. Y acá hace mucho la diferencia en cómo vos lo vas prompteando. Porque antes yo lo ponía con eres y no sé qué. Por más que ponga estilo de comunicación, le pongan notas y todo, seguía haciendo esas palabras como más en neutro que se suelen usar en otros países como, no sé, España capaz o México, ese tipo de países. Luego con otro H1 tenemos la tarea. Que acá, ¿qué pasa? Hay algo distinto. Ahí no está numerado por 1, 2, 3, sino es simplemente tus tareas se incluyen. Y acá vemos responder cualquier consulta sobre negocio, guiar a las personas, comprender los dolores, aplicar habilidad de venta, asistir a los clientes interesados. Ya no hay nada de activa esta tool, por ejemplo, o si pasa esto, hace esto. ¿Qué pasó acá? Y bueno, ahí nos damos cuenta. Acá está mucho más largo y esto es mucho más cortito, es mucho más breve. Y la diferencia está acá. ¿Ves? En especificaciones tenemos una parte general que acaba de decir, si no tenés respuesta, luego de verificarlo, que no puedes atender esa inquietud del usuario, activa transferir humano. Distintos tipos de cosas, comunicate de manera natural, sin usar comillas, muchas cosas más como estas. Acá también con un H2, vos fíjate que esto, los más grandes son un H1 y todos estos son un H2. Es más, un H3, ves que está todavía más chico que el H2 este. Y es mucho más chico que el H1. Esto principalmente a la hora que veas el video y después tengas la estructura, entiendas qué es un H1, un H2, un H3. Igual si lo copias dentro de un prompt, te lo va a dejar perfecto. El mensaje de presentación también es con un H2, que está dentro de todo esto de especificaciones, por eso le hicimos tan grande. Hola, soy Pepito de negocio, ¿cuál es tu nombre? Y acá le vamos dando casos. Un H2 con detección de intentos de venta. Si intenta, no sé, hacernos una venta, ¿qué tiene que hacer? Y acá es importante, tenemos los procesos de venta. Y entre los procesos de venta tenemos los 4 proyectos con los cuales estamos trabajando en la inmobiliaria, que cada uno de esos proyectos tiene para activar las tools. Activa Brochure Reconquista. Después creo que también dice activa agendamiento Reconquista y Pampa Central. Bien. Acá tenemos el proceso de venta de Pampa Central. Acá tenemos el proceso de venta de San Luis Viajes. Acá tenemos el proceso de venta que la FAT Propiedades. Y siempre sigue un paso a paso. Y acá le decimos que active X herramienta y que tiene que enviar. Enviando el nombre, el cual lo mencioné en un primer mensaje, el correo que te compartió, el user ID del usuario. Y es clave que siempre envíes los valores verídicos de las tres variables. Es decir, siempre envía las 3 variables. Esto es importante porque te puede llegar a pasar que a veces no te envía o el nombre o no te envía el correo. Es importante que todo esto se lo aclares dentro del prompt. ¿Qué tiene que enviar en específico? Acá tenemos un H1, de nuevo, agendamiento de citas, que con un H2 tenemos agendamiento, Reconquista y Pampa Central, que ahora ya te voy a mostrar cómo funciona esto en N8N. Y siempre que el cliente quiera agendar una llamada con vos y haya consultado por Reconquista, proyecto o por Pampa Central, activa cita. Bien, es el disparador ese. Luego tenemos una parte de ejemplos. ¿Y qué pasó? Ahora ya no tenemos contexto, como lo teníamos acá, en esta parte. Y si vamos al otro asistente, tenemos una parte de contexto, sino que directamente lo hacemos en ejemplo. O sea, si nos preguntan qué es el negocio o qué hacen en el negocio, y le decimos, bueno, negocio es una empresa argentina especializada en el desarrollo y comercialización de proyectos inmobiliarios innovadores, no sé qué. O cómo puedo contactarme con el negocio, y bueno, acá le pasamos los datos. Entonces ya agarramos un hecho 1 que era contexto y directamente lo ponemos en ejemplos. Todo en uno. Y por último tenemos los proyectos de este negocio. Y acá tiene toda la info de los proyectos. Fíjate que lo que hice yo, que en vez de capaz que siempre seguir la misma estructura, ves que a veces le voy poniendo algunos H1 extras que son necesarios y son súper importantes para la tarea que tiene que hacer esta gente. Y como también no lo puse en el medio, lo puse a lo último. Porque si ves, luego de esto ya directamente está las notas. ¿Ok? Entonces, mira todas las notas que puse para que veas. Acá literalmente no eliminé nada. Lo único que eliminé fue capaz que el nombre del negocio o algo así. Para que veas toda la parte de notas que hago siempre. Y muchas veces lo trato de poner o en ejemplos o en otros lugares para que no llenar tanto la parte de notas. Pero volviendo al tema principal, mirá cómo también
todo lo que es la info del negocio, que lo tienen que tener súper en cuenta, lo puse en proyecto de negocio. Y lo mismo hubiese hecho si el proceso de venta, este que tenemos acá, con los 4 proyectos, no lo haría bien o no activaría bien las herramientas. El proceso de venta lo hubiese puesto como un H1 y también medio a lo último. Capaz que hasta después de todo lo que es la info del negocio. Tenemos cada uno de los proyectos. ¿Con qué? Con un H2. Es decir, bueno, tenemos con un H1 que es la cajita proyecto del negocio. Dentro de esa cajita tenemos 4 cajitas distintas, que es Reconquista Proyecto, que todo esto es un H2. Calafate Propiedades, Pampa Central y San Luis Viajes. ¿Ok? Y dentro de todo esto hay info, ubicación, descripción, todas cosas que necesiten. Todo esto te lo voy a dejar acá abajo, tanto este como el otro. Y luego tenemos una parte de notas. Al final de cada mensaje usa cierres como hay algo más en lo que te pueda ayudar, cualquier duda o consulta que tengas, avísame que estoy, lo que quieras preguntar, estoy acá para guiarte, etc. Y después cuando lo veas, que te lo comparta, vas a ver que hago algunas referencias a activar esta tool o no te pases de tantos caracteres o, no sé, utiliza tu respuesta sin incluir asteriscos ni comillas. Y a veces hasta le digo, en una parte que no recuerdo acá en qué parte está, pero le digo, equivocate. O sea, si te saltás algún tilde acá, siéntete libre de tener errores ortográficos al no utilizar los signos de apertura y actuar como un humano que comete errores. ¿Ok? Para que sea lo más humanizado posible. Y esto obviamente con cosas que mostré en otros videos de recolectar inputs o de load to parser, sumándole a que hable como un humano, te juro que el usuario o el cliente ese con el que estamos hablando no se va a dar cuenta. Es la segunda opción de promptear, es la que estoy usando yo actualmente. La veo mucho más específica y que me dio mucho más resultados. Pero como es, también soy muy libre. Porque además de estos H1, también suelo poner cosas principales o que son prioridades para esta gente en específico. Como lo que puse acá de la info. O creo que también le había puesto antes, por acá, debajo de especificaciones, lo que es el agendamiento. ¿Bien? No es la mejor forma de escribir, pero bueno. Te voy a dejar todas estas estructuras, tanto la primera de la opción 1 como la de la opción 2, para que pruebes y veas cuál te sentís más cómodo y le des tu personalización y tu toque. No te recomiendo que lo hagas tal cual así, sino que veas qué es lo que más te funciona y vayas probando proyecto tras proyecto. Así que explicado esto, esto es la base para toda la serie que estoy haciendo sobre cómo empezar dentro de la inteligencia artificial, cómo aprender en 8N, agentes de IA. Siempre la base de la mayoría de los errores es aprender bien y hacer un buen prompt. Por eso acá abajo te voy a dejar las 2 estructuras que estoy utilizando, que son de proyectos. Lo único que fue cambiarle los datos originales o no poner el nombre del proyecto, pero es tal cual la estructura que estoy usando. Así que quiero aportarte el máximo valor. Y dicho esto, espero que te sirva. Cualquier cosa me puedes hablar por la comunidad de WhatsApp. Y también si sos un negocio que está buscando implementar soluciones o querés hacer las soluciones vos mismo para tu negocio, agenda una llamada conmigo 1 a 1 que vamos a ver de qué manera lo podemos hacer. Y dicho esto, espero que te sirva este video, espero que te haya aportado valor. Por acá te dejo un próximo video para que sigas aprendiendo sobre inteligencia artificial y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.